teorías sin base empírica. A mí me gusta que los argumentos que se elaboren, que se esbocen, tengan siempre un sustento empírico, datos. Finalmente no podemos especular, es muy fácil especular, es muy fácil meter rollos, es muy difícil analizar datos concretos. Hace ya debe ser algo así, más de mes y medio, 2 meses, algunos dirigentes del Partido Aprista me sugirieron hacer una conversación, elaborar un texto sobre el futuro del Partido Aprista peruano. Y yo les dije que, ok, yo lo podría hacer, pero yo no puedo elaborar un sustento empírico. Entonces el partido tuvo la buena idea de poder recortar algunos fondos para incluir algunas preguntas sobre el futuro del APRA en una encuesta de opinión. En una encuesta nacional que se realizaba, se incluyeron, yo diseñé estas preguntas y se incluyeron algunas preguntas que tenían que ver con el futuro del partido aprista. Es en base a los resultados de esa encuesta que yo elaboré un documento que va a salir publicado pronto y que algunos de sus argumentos principales los voy a compartir con ustedes hoy día en esta reunión. Entonces, el diálogo que vamos a tener va a estar básicamente basado, valga la redundancia, en los resultados de este estudio. ¿Tiene futuro el APRA? ¿Qué quieren que les diga, sí o no? Porque nuevamente, el tema es cómo analizamos los datos, ¿no? Hay varias formas de saber qué es un partido político. Hay varias formas de analizar qué es un partido político. Un partido político para algunos es una organización que tiene una maquinaria electoral, que tiene dirigentes, cuadros, maquinaria con presencia en todas las regiones, que es capaz de movilizar gente, movilizar ciudadanos, una organización de personeros o redes con las organizaciones sociales, y que tiene capacidad de movilización, de organizar mítines, reuniones en el rincón más alejado del país. Ese es un tipo de entendimiento de qué es un partido político, como una organización, como una maquinaria electoral. Pero, y según eso, un partido político, el APRA puede ser catalogado como un partido político precisamente porque, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, tiene, aunque de manera disminuida, una capacidad de poder construir una maquinaria y poner en funcionamiento una maquinaria política. Lamentablemente, la capacidad de tener una maquinaria, no solamente en el APRA, sino en el país en general, ha disminuido considerablemente. Los apristas que tienen más experiencia saben que movilizar gente ahora es mucho más difícil que movilizar gente hace 30, 40 años. Entonces, la maquinaria es una forma de ver qué es un partido político, y si pensamos que los partidos son solamente maquinarias, vamos a tener una información sesgada y pesimista hasta cierto punto. Pero un partido político también es una identidad política. Es decir, no solamente hay que ver la organización del partido, sino hay que ver si es que en un partido que se llama el Partido Aprista Peruano, en la sociedad hay apristas. Si un partido que se llama el Partido Fujimorista tiene fujimoristas como individuos. Es decir, ¿cómo es el partido a nivel individual? ¿Cuál es la identidad política que tienen los ciudadanos con respecto a ese partido político, a esa organización política? El partido puede ser una maquinaria, pero también puede ser una identidad. Ustedes deben haber escuchado en la campaña electoral a Steve Levitsky diciendo que lo que más se parece a un partido político ahora es el fujimorismo, ¿no? Han oído hablar de eso, supongo. ¿Pero por qué lo dice? No lo dice porque tenga una maquinaria política propia del fujimorismo, porque como sabemos, el fujimorismo tuvo una maquinaria que era en realidad del Estado, aprovechó el Estado para tener presencia dentro de las regiones. Steve Levitsky se refería a esta segunda forma de concebir que es un partido político, que es una identidad política. El fujimorismo, y valga la redundancia, tiene fujimoristas. Es decir, hay individuos, personas, ciudadanos que individualmente se identifican con ese proyecto político. ¿De acuerdo?
Entonces, otra manera de ver los partidos políticos es que si existen estas identidades políticas, es decir, si existen apristas. Preguntar a la gente, ¿usted es aprista o no? ¿Usted simpatiza por el partido o no? Poder medir una maquinaria política es muy difícil. Más fácil es poder preguntar a la gente efectivamente cuántos apristas hay, cuán arraigada y cuánto existe o no de esta identidad política aprista. Entonces, hicimos preguntas acerca de por qué partido político simpatiza usted. ¿Cuántas personas en el país? Es una encuesta nacional, zonas urbanas y rurales. ¿Cuántas personas creen ustedes que simpatizan con el partido aprista en el país? Los que estuvieron en la reunión no pueden decir nada. Un aproximado. Que se consideran apristas. ¿Qué porcentaje a nivel del país creen? ¿Cuántos apristas hay? No me digan cuántos tienen carnet. No. ¿Cuántos se consideran apristas? 1%. 5%. ¿Alguien dice más? Vale. Sí. Parece una subasta, ¿no? Es el 5.5%. El 5.5% de peruanos señalan que son simpatizantes del partido aprista, que más o menos guarda relación con el porcentaje de la votación que alcanzó en las elecciones parlamentarias, que le permitió pasar a la valla electoral para el Congreso, ¿no? Entonces, ok, 5%. Si viniera entonces, ¿este 5% es mucho o es poco? Este es el dato. El dato es que hay un 5.5%. Y ahora aquí viene la interpretación. ¿Este 5.5% es mucho o es poco? Si le preguntan a un analista político, entre comillas, caviar, si le preguntan a Nelson Manrique, Nelson Manrique, el partido ya no existe, la verdad no existe. O sea, ustedes son fantasmas o gente que está viviendo parte del pasado, ¿no? El partido no existe y el 5% es paupérrimo, es una desgracia, es pues muy triste, ¿no? El partido era lo que fue antes, no es lo que es ahora. El 5%, qué pena, no existe. Entonces depende cómo interpretamos este 5.5%. Ahora, hay que interpretarlo de una manera complementaria con otras preguntas.